El eterno debate sobre la existencia de Dios, tan viejo como el mundo y tan persistente como las cadenas de WhatsApp de tu tía. La humanidad, desde sus primeros pasos tan valientes, ha mirado al cielo y creado historias para explicarlo todo. ¿Por qué el sol sale cada día? Debe ser un Dios empujándolo con un carro de fuego. ¿Por qué llueve? Obviamente porque un Dios está llorando por algo. O simplemente un Dios todopoderoso dijo, abracadabra, y todo existió. La creatividad humana no tiene límites cuando se trata de llenar vacíos con magia y cuentos. La religión, en su esencia, parece ser el resultado de la necesidad humana de ponerle sentido al caos. Cuando la cueva era nuestro hogar y los rugidos de las bestias nos paralizaban, usábamos nuestro ingenio y creatividad para contraatacar o huir y cuidarnos. Más tarde mirábamos al cielo y buscábamos algo más grande que nosotros para que nos protegiera. Y así pudo haber nacido la primer chispa divina en la mente humana. Pero veamos, ¿fue un acto de inspiración pura o más un acto de desesperación? La necesidad de controlar lo incontrolable, de dar forma a lo informe, cual niño que inventa un amigo imaginario para no sentirse solo o echarle la culpa. Solo que en este caso ese amigo imaginario dictó reglas, exigió sacrificios y hasta escribió libros sagrados. A medida que avanzábamos, los dioses evolucionaban con nosotros, desde los antiguos panteones llenos de figuras que personificaban los elementos y emociones humanas, hasta el monoteísmo que concentraba todo en una sola deidad. Pero si algo permanece constante, es esa tendencia de crear algo superior a nosotros mismos para darle sentido a lo que no entendemos. La religión fue nuestra primera gran herramienta de storytelling. Y aquí estamos en 2025 con aproximadamente 4.200 religiones en todo el mundo. Siempre hay una más creativa que la otra. Cada una asegura que su Dios es el verdadero y todas tienen la única verdad. Cada cultura, cada época ha aportado su granito de arena al Olimpo de las ideas divinas. Hemos construido una galería de dioses tan diversa como nuestros propios sueños y miedos. Lo que plantea una gran pregunta. Si hay tantas versiones, ¿será porque al final no es más que un producto de nuestra imaginación? ¿Un Dios omnipotente y omnisciente necesitaría realmente que lo inventáramos? Eso nos lleva al tema de hoy, el Dios como creación humana. O como yo lo llamaría, el mejor guión de ciencia ficción que jamás escribimos, pero del que nadie quiere admitir autoría. Empecemos. Comenzamos con la brillante observación de Máximo Gorki. La búsqueda de Dios es una ocupación inútil. No hay nada que buscar donde nada existe. A los dioses no se les busca, se les crea. Esto significa que buscar a Dios es como buscar el Wi-Fi en la luna. No importa cuánto lo intentes, simplemente no está ahí. Si no puedes encontrar las llaves de tu casa, ¿qué te hace pensar que podrás encontrar al creador del universo? Pero la humanidad, con su capacidad infinita de fabulación, ha decidido que si no puede encontrar a Dios, lo inventará. Y vaya que lo hemos hecho bien. ¿Necesitas explicar por qué existe el mal? Aquí tienes un Dios castigador. ¿Quieres consuelo ante la muerte? Aquí está el paraíso. ¿Necesitas controlar a las masas? Nada mejor que un Dios omnisciente que te vigila hasta cuando estás cagando. ¿Será que la idea de Dios es completamente inútil? Ha inspirado grandes obras de arte, arquitectura impresionante y música celestial, pero también ha inspirado guerras, inquisiciones y una cantidad interminable de dogmas que nos han atado más que liberado. Pregúntate, ¿vale la pena el intercambio? Si algo está claro es que la búsqueda de Dios ha sido más un ejercicio mental que una expedición hacia la verdad. Ahora piensa en esto. Cada civilización ha creado dioses que reflejan sus necesidades, miedos y esperanzas. En la antigua Grecia los dioses eran más humanos, con celos, pasiones y errores, porque así eran ellos. En las culturas más autoritarias, los dioses son todos poderosos y estrictos. Claramente reflejan el tipo de sociedad que los produjo. Y entonces está el hecho de que cada dios tiene una función específica. Thor para los truenos, Atenea para la sabiduría y hasta dioses para cosas más mundanas como la agricultura. En el fondo la humanidad siempre ha estado buscando respuestas, pero como dijo un sabio una vez, buscar algo donde no existe es como intentar sacar agua de una roca, a menos que seas Moisés, por ejemplo. Ahora pasemos al maravilloso mundo de la literatura, donde los héroes y antihéroes han debatido sobre la existencia de Dios con más pasión que un fanático de fútbol discutiendo un penal. Primero, tenemos a un eterno inconformista que en sus reflexiones se pregunta si la moralidad necesita un Dios para existir. Si Dios no existe, todo está permitido. Es un dardo directo al corazón del debate moral, pero no está justificando el caos, más bien está cuestionando la dependencia de la moralidad en una figura divina. Pero si la humanidad necesita un Dios para portarse bien,
¿Qué tan moral es realmente? La idea de que sin un Dios todo es un desmadre es, honestamente, una gran excusa para eludir responsabilidades, porque la verdad es que la humanidad ha demostrado una y otra vez que no necesita un Dios para actuar con bondad, justicia y compasión, y aun habiendo dioses y leyes, nada impide que cualquiera pueda actuar con malicia, iniquidad o crueldad. Las reglas de la convivencia que seguimos actualmente, desde no robar hasta ayudar a los demás, no surgieron de los 10 mandamientos. Esas ideas ya estaban en nuestras sociedades primitivas mucho antes de que alguien las tallara en piedra. Por ejemplo, los grupos de cazadores-recolectores sabían que la cooperación y el cuidado mutuo era esencial para sobrevivir. No necesitaban a un dios para dictarles que compartieran la comida o protegieran a los más débiles. Era sentido común. Si no cuidas a tu grupo, todos perecen. ¿Y qué decir de los códigos éticos de civilizaciones antiguas como la Mesopotamia o Egipto? Muchos de sus principios morales existieron milenios antes de que se escribieran las grandes escrituras religiosas actuales. Los religiosos insisten en que los mandamientos divinos son la base de la moralidad, que sin ello no seríamos más que bestias salvajes. Pero eso es como decir que el manual de usuario de un microondas es la base de la cocina gourmet. La gracia, la empatía y el sentido de justicia están intrínsecos en el ser humano. No necesitamos de amenazas para saber que está mal lastimar a otros. ¿Y qué hay de los actos de bondad espontánea? Como ese vecino que ayuda sin esperar nada a cambio, o los innumerables héroes anónimos que arriesgan sus vidas por otros en situaciones de emergencia. ¿Están todos esos gestos motivados por el miedo a un castigo divino? ¿Están motivados por algo mucho más poderoso, la humanidad misma? Decir que sin un Dios no hay moral es insultar nuestra inteligencia y nuestra capacidad para el bien. Es como decir que sin un árbitro no puede haber un juego limpio. Sí, a veces rompemos las reglas, pero eso no significa que no sepamos cuáles son. La moralidad no viene del cielo, viene de nuestra capacidad para empatizar y para construir sociedades donde todos podamos prosperar. La filosofía lleva siglos analizando la idea de Dios, desde argumentos complicadísimos hasta refutaciones que te hacen reír, y aquí hay mucho que desglosar. Primero, Anselmo de Canterbury, quien presentó el famoso argumento ontológico: si podemos imaginar un ser perfecto, entonces debe existir. Pero si seguimos esta lógica, todo lo que podamos imaginar también debería existir, como los unicornios, Narnia, incluso los demás dioses. Imagina si funcionara con cosas como millones en tu cuenta o la paz mundial. Pero incluso él mismo admite que Dios existe solo como una idea en la mente, y luego cae en un círculo al decir: no podemos imaginar algo más grande que Dios, pues es una contradicción suponer que podemos imaginar un ser más grande que el más grande posible que se pueda imaginar. Por lo tanto, Dios existe. Basofia pura y dura. Luego tenemos a David Hume, otro pensador que se burló del diseño inteligente. Argumentó que si el universo fuera una creación perfecta, no tendríamos cosas como terremotos, enfermedades o tu patrón que te obliga a trabajar horas extra cuando ya hiciste planes para salir esa noche. Su crítica es básica, pero poderosa. Si eso es lo mejor que un creador todopoderoso puede hacer, tal vez deberíamos contratar a otro. Y finalmente, la carga de la prueba recae en quien afirma que Dios existe. Si yo te digo que tengo un dragón invisible en mi garaje, nadie me va a creer. La responsabilidad de probarlo es mía, no tuya. No olvidemos lo absurdo de algunos argumentos religiosos. Por ejemplo, ¿cómo justificas que un Dios perfecto permita el sufrimiento de los inocentes? ¿Cómo se atreven a decir que es parte del gran plan divino? Vaya plan maestro. Cual arquitecto de tu casa que te deja un agujero en el techo y te dice que luego vuelve y lo tapa, pero nunca vuelve. Y esto me lleva a las famosas preguntas de Epicuro que aún siguen sin respuesta. ¿Dios está dispuesto a impedir el mal, pero no puede hacerlo? Entonces no es omnipotente. ¿Dios es capaz de impedir el mal, pero no está dispuesto a hacerlo? Entonces es malévolo. Si Dios está dispuesto y es capaz de impedir el mal, entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Nada que agregar. Pero aquí te traigo varios argumentos de religiosos que solamente demuestran la impotencia de un Dios omnipotente. 1. Dios es omnipotente y creó el universo. ¿Cómo puede un Dios que tiene todo el poder crear un universo tan caótico, lleno de guerra, pobreza, desastres naturales? ¿Cómo puede permitir que sus propios líderes, que dirigen a sus fieles, cometan a niños pequeños? Gente cuya voluntad es la voluntad de Dios. Número 2. La perfección del universo demuestra la existencia de un creador. ¿Perfección? ¿Como las plagas de langostas? ¿Los tsunamis que arrasan con las vidas de pueblos enteros? ¿Y enfermedades que se propagan sin control? Un Dios que se fue de vacaciones permanentes mientras nosotros intentamos arreglar el desorden que dejó atrás. Número 3. Los milagros demuestran que Dios está presente. ¡Qué conveniente! Atribuimos a Dios cuando alguien sobrevive a una enfermedad o algo increíblemente probable sucede. Pero cuando ocurre una tragedia masiva, Dios sabe por qué hace las cosas. Si alguien sobrevive a un accidente, Dios es bueno.
Pero si en su lugar hubiera muerto, nadie dice, Dios lo mató. Pero si Dios lo hace todo, incluso eso, entonces claramente fue él, ¿no? Número 4. Gracias a Dios hay vida y orden en el mundo. Orden. Como las invaluables vidas de personas que mueren de hambre cada día. Parece que más que mantener el orden, está demasiado ocupado con su plan divino que nadie entiende. Un Dios verdaderamente omnipotente no debería necesitar tanto esfuerzo para mantener las cosas en su lugar. Número 5. La Biblia lo dice y la Biblia es la palabra de Dios. Esta es la mejor. Un libro de hace miles de años escrito por hombres machistas empoderados que consideraban a una mujer con el periodo como impura y no podía ni ingresar al templo en sus días, ni dormir en la misma cama que su marido, ni ser tocada por él. Claramente es la fuente indiscutible de toda verdad universal. Un Dios cuya palabra prohíbe comer cerdo, en lugar de explicar que se debe cocinar bien para no enfermar y morir. ¿Por qué no hizo un mejor trabajo transmitiendo sus instrucciones si es tan poderoso? Número 6. Dios es real porque la Biblia lo dice. Un libro escrito por gente que pensaba que las estrellas podían caer del cielo, que la luna se convertiría en sangre y que una montaña se puede mover si usted se lo ordena. Harry Potter también existe porque en sus libros lo dicen dioses. Todos dicen que tienen al verdadero, pero ninguno funciona como lo prometen. ¿Por qué necesitamos a un ser omnipotente que nos vigile? ¿De verdad queremos un jefe que nos siga a todo lado y nunca se toma vacaciones? Y para aquellos que dicen que los dioses nos da sentido, pregunto, ¿no podemos darnos sentido a nosotros mismos? Tal vez la respuesta está en crear vidas que valga la pena vivir, sin esperar un aplauso celestial y sin miedo a ser castigados si no seguimos un mandato divino. Hay una frase de Voltaire, no sé cómo se pronunciará, que resuena profundamente aquí. Todo hombre es culpable de todo el bien que no hizo. Y esto nos lleva a la verdadera responsabilidad que tenemos como seres humanos. Si somos los únicos al mando de nuestras acciones, ¿por qué no tomamos el control? Y nos aseguramos de hacer el bien simplemente porque podemos. La religión, con todas sus reglas y castigos, a menudo quita agencia a las personas, pero la realidad es que somos capaces de crear sistemas de ética, justicia y compasión sin necesidad de un supervisor cósmico. Como ejemplo, las leyes en la constitución de un país, así de simple. Además, si los dioses fueran realmente necesarios para el comportamiento humano, ¿por qué hay tantas personas que viven vidas éticas y productivas independientemente de qué Dios adoran o si son ateos? ¿Y por qué hay tantos creyentes que a pesar de su fe cometen actos horribles? La respuesta es clara. No son los dioses los que determinan nuestras acciones, sino nosotros mismos. En fin, mis queridos escépticos, como dijo Sartre, el hombre está condenado a ser libre. El sentido lo creamos nosotros mismos, y si eso suena aterrador, no se preocupen, siempre existe Netflix para distraernos. Tomemos un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado en este video. ¿Por qué seguimos necesitando dioses cuando la evidencia apunta hacia un universo indiferente y una humanidad capaz de forjar su propio destino? ¿Por qué esperar a que un guía cósmico tome las decisiones por nosotros? Fácil. ¿Quién no querría culpar a un ser invisible cuando las cosas se complican? Esas son las cosas que hacen los niños. Las leyes y normas que rigen nuestras vidas fueron desarrolladas a lo largo de siglos, moldeadas por nuestras experiencias colectivas. Nuestras buenas cualidades no son regalos divinos, son el resultado de millones de años de evolución. Querido espectador, ya seas creyente, agnóstico o bicurioso, no te sientas culpable por cuestionar la existencia de un Dios. No estás siendo rebelde, estás siendo racional. Estás utilizando el maravilloso cerebro que la evolución te dio. Si algún día decides buscar sentido a la vida, no mires al cielo esperando una señal. Mira a tu alrededor y busca soluciones. Porque si MacGyver puede hacer explotar un edificio con un pepinillo, un shot de vodka y un Walkman viejo, tú eres capaz de crear belleza, amor y esperanza. En resumen, lo que ocupamos es confiar en nuestra capacidad para hacer del mundo un lugar mejor, no por miedo a un castigo divino, sino porque es lo correcto. Y si todavía estás buscando un Dios, aquí tienes uno, tú mismo. Porque al final solo tú tienes el poder de moldear tu vida y el mundo que te rodea. Y si todo falla, siempre puedes culpar al lunes, porque como hacen los creyentes, siempre es más fácil culpar a algo abstracto que enfrentar la realidad. Si te gustó este video, dale a like, comparte y suscríbete para más reflexiones sarcásticas y filosóficas. Nos vemos en el próximo video de Martillo Antiteísta y no olviden cuestionarlo todo, porque cuestionar siempre es gratis y mucho más divertido.